Ya, ahora vamos a hablar de diarrea persistente. Esta clase más corta, si ya entendimos todo lo anterior, esta va a ser mucho más fácil de entender y vamos a ver más ejemplos. Ya hablamos de diarrea, ya hablamos de qué es una diarrea persistente, una diarrea no, mayor a 14 días. Y las diarreas persistentes son diarreas obviamente de inicio agudo que se perpetúan, ¿no? Que se prolongan por más de 14 días. Entonces, la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué no cede? ¿Por qué se mantiene? Son aproximadamente 5 a 10% de los episodios de diarrea, más frecuente las diarreas persistentes en zonas donde la incidencia de diarrea aguda es alta, por algunos factores que vamos a mencionar ahora, ¿no? Factores de riesgo en común. Es una causa, sí, importante recordar, frecuente de desnutrición y de mortalidad. Las diarreas, como comentamos, de las cosas que más generan son problemas de ganancia en peso, y eso va a llevar pues a desnutrición. Cuanto más larga la diarrea, más problemas va a tener el paciente, ¿no? Se asocia con una mortalidad hasta de un 30% por diarrea. En realidad son pacientes que van a poder apreciar tienen algunos factores de riesgo, y si no se controla la diarrea pueden terminar pues en complicaciones severas y hasta fallecer. Pero la pregunta es, yo tengo un paciente con diarrea de más de 2 semanas, ¿y por qué está así? ¿Qué es lo que le ha pasado? Entonces, dentro de esos debemos tener en mente, ¿habrá algún evento secundario, habrá algún factor que lleve a esto? Hay un evento secundario, esto es un evento secundario a algo. Uno, por ejemplo, a problemas de intolerancia a la lactosa. Ya comentamos hace un rato, ¿no? Un niñito que viene al consultorio, estuvo con una diarrea, de repente con fiebre, con vómito, etc. Ya no hay nada de eso, pero sigue con diarrea. Y cuando uno le pregunta a la mamá si tiene relación con la alimentación, dice que sí, y efectivamente cada vez que lacta hace diarrea. Entonces ustedes pensarán, no se habrá dañado la mucosa con la diarrea inicial y por eso se ha perpetuado el problema. No le estarán dando, ¿no? Una alimentación inadecuada, como mencionamos hace un rato, entre el Gatorade, el frugos y la gelatina. No le están dando cosas de repente que no son adecuadas para un paciente de su edad y con daño de mucosa peor. Entonces pensemos, secundario a un mecanismo osmótico, a malabsorción e intolerancia a la lactosa. Segundo punto puede ser un paciente que tenga, por ejemplo, un cuadro de alergia alimentaria. Mi hijito tuvo su diarrea con fiebre y todo lo demás, y sigue con diarrea, le han hecho exámenes y sigue con diarrea, le han hecho pruebas, le han dado tratamientos y sigue con diarrea, y la pregunta es, ¿la familia es alérgica? ¿El papá, la mamá es alérgico? Recuerden ustedes que cuando la familia directa, ya sea papá o mamá, son alérgicos, la opción de que el niño tenga alergia es muy alta, ¿no? Se dice que si el papá es alérgico, el 40% de opción que el niño desarrolle alergia. Si la mamá es alérgica, es alrededor del 50% de opción de que el niño desarrolle alergia. Y si los dos son alérgicos, la opción de que desarrolle alergia el niño es de 80%. Entonces, preguntar si no le fue bien, si tiene exámenes negativos, si le dieron un tratamiento adecuado, un manejo adecuado y no mejoró, pregunten sobre alergia porque van a tener sorpresas en cuanto a eso. Probablemente tengamos que hacer estudios para buscar alergia. Sobre crecimiento bacteriano, eso se ve poco frecuente, pero se ve en pacientes, por ejemplo, que se han posoperados, ¿no? Hay pacientes que les han operado y les han resecado una parte del intestino, y eso puede llevar a que haya un enlentecimiento en el tránsito y finalmente a problemas de sobrecrecimiento bacteriano que perpetúen la diarrea. Entonces recuerden, ¿habrá algo que genera esto? ¿Este es un evento secundario, algún problema? ¿O habrá persistencia de una infección, por ejemplo, y frecuente, ¿no? Un germen que no fue tomado en cuenta? Campylobacter, por ejemplo, es un germen que es una bacteria que es muy frecuente en niños menores de 2 años. Es el primero o segundo en frecuencia en diarreas bacterianas en menores de 2 años. El Campylobacter es un germen que es tan frecuente que mucha gente no se le ocurre que el niño tenga Campylobacter, porque nunca ha escuchado hablar del Campylobacter. El Campylobacter es un germen muy frecuente y deben conocerlo. ¿Por qué? Porque el Campylobacter es un germen que responde muy bien a antibióticos de elección como los macrólidos, y macrólidos especialmente la eritromicina. Entonces es un germen que es tan frecuente y es un germen que es tan exquisito que solo responde a pocos antibióticos, que antibióticos usuales, como suelen dar pues el cotrimoxazol, la furazolidona, no le hace efecto. Y por eso el paciente sigue con diarrea. Y como nunca le pidieron el coprocultivo, no tienen ustedes el resultado del Campylobacter en la mesa. Y entonces el paciente seguirá con diarrea.
En nuestro país hay mucho de que el paciente viene con diarrea y señora dele Bactrim y dice, doctor, ya pasaron 5 días, sigue igual, ya entonces mejor dele esto, y espere 5 días y regresa, sigue igual, doctor, entonces ya mejor dele el otro, y lo está paseando con un antibiótico tras otro antibiótico tras otro antibiótico, disparando al aire a ver qué pasa, y nunca le hicieron ecoprocultivo al inicio, y el paciente lamentablemente termina de la forma más tonta con diarrea persistente en la consulta, y cuando las papas queman al final dice, uy, ¿qué tendrá? No, vaya al gastro, ¿no? Y el gastro es el fregado porque no tiene ecoprocultivo y al final uno tiene que desenredar todo, ¿no? Todo lo que generaron, ¿no? Entonces, recuerden siempre que tienen un paciente con diarrea con sospecha de bacteriano, el pedirle un coprocultivo para que ustedes puedan tener un as bajo la manga en el caso que el paciente no mejore con el primer tratamiento empírico que ustedes inicien en emergencia o en su consultorio. Entonces hay bacterias, hay gérmenes que no se toman en cuenta y que pueden llevar a esos problemas. Hay algunos especialmente frecuentes como las E. coli, ¿no? La enteroadherente, la enteroagregativa. Son E. coli, son bacterias que muchas veces no son tomadas en cuenta porque no son agresivas. Entonces algunas veces el niño está con una diarreíta media, ¿no? Suavecita nomás, entonces doctor lo está haciendo 3 veces al día, 4 veces al día, pastosito, pero no es normal, doctor, no, ya se le va ahí, señora, fiebre, no hay, se queja, no, le duele la barriga, no, vomita tampoco, ya se le va ahí, entonces ha comido algo, le dicen, ¿no? Pasa unas semanas y igualito, doctor, sigue igual y no sé cuánto, pero señora, ¿cómo está? ¿Tiene fiebre? ¿Vomita? Nada, oiga, no fastidie, señora, ya se le va a pasar, ya, dele plátano ahí para que se atraque, ¿no? Entonces, el niño termina 2 semanas con reposiciones anormales, porque la familia sabe qué es, su patrón normal y qué no, y el paciente al final termina consulta tras consulta sin ningún desenlace pues, para saber qué es lo que tiene. Y estos pacientes pueden tener una E. coli enteropatógena que no es agresiva o una enteroagregativa. Le hacen un coproductivo en un buen laboratorio y le sale positivo. Le dan su tratamiento y en 2 días el paciente está siendo normal. Maestro, dice pues, ¿no? La mamá, ¿no? Entonces ustedes recuerden siempre, habrá algún bichito ahí que yo no tomé en cuenta, o pacientes, por ejemplo, que alguna vez yo tuve un paciente que vino con diarrea de 3 semanas, viene a la consulta, le habían dado antibióticos hasta 3 esquemas, tenía 2 coprocultivos, todo negativo, no había nadie alérgico en la familia, nadie había estornudado en su vida, y al final le preguntamos, bueno, ¿y algún antecedente epidemiológico? Y resulta que el papá había estado, ¿no?, en la zona de la selva y había tenido diarrea 3-4 días antes de llegar de regresar a su casa, donde terminó su diarrea y aparentemente se había contagiado, ¿no? El niñito ahí había comenzado. Entonces le dijimos que le busquen más bien amediasis y le salió porque tenía miedo, ¿no? Le dimos el tratamiento con metronidazol y en 3 días se le fue la diarrea. Entonces simplemente tienen que buscar, preguntar un poco más y buscar, ¿no? Si algo no está dentro de lo usual, ¿qué más puede ser? Algún bichito adicional, algún parásito adicional, o también lamentablemente en algunos casos ustedes tienen pacientes que tienen diarrea 3 semanas, pero no es la primera vez, doctor, esta es la tercera vez que tiene esto y mire, está desnutrido, está bajo el peso, ¿no? Entonces ustedes dirán, tanta diarrea, tanto tiempo, desnutrido, ¿no tendrá otro parásito que se asocie de repente a un fenómeno de inmunosupresión? Y ustedes le hacen un parasitológico y le encuentran que le sale Cryptosporidium. Y al final le hacen un ELISA y le sale que el niño es de VIH, ¿no? Entonces ustedes deben tener, siempre hay que ser un poco mal pensados cuando la cosa no va bien, algo no está funcionando, algo no encaja en la historia. La medicina es como un rompecabezas, ¿no? La historia se la dan y la mamá les tira el rompecabezas en la mesa y ustedes tienen que armar la figura. Y arman la figura en función de obviamente su teoría y sus habilidades, que es lo que tienen que ir desarrollando pues ahora en la carrera, ¿no? Entonces ustedes recuerden, habrá entonces algún bichito por ahí, parásito, bacteria, algo que yo no tomé en cuenta, busquemos. La Yardia con sus bigotitos también, ¿no? La Yardia es un parásito que es bastante frecuente y este parásito puede generar diarreas persistentes, porque cuando hay un daño de mucosa, inicialmente la diarrea es evidente con su cuadro bacteriano o viral, pero si el paciente tiene yardiasis, la yardiasis se hace más evidente y más evidente el fenómeno malabsortivo cuando hay un daño de mucosa, porque la yardia, como ustedes saben, pues, ¿no?, tapiza el intestino delgado en la zona más proximal y genera problemas de absorción de grasas, produce malabsorción a grasas, atorrea. Entonces esto algunas veces no se nota mucho cuando el niño está sano, pero cuando el niño está enfermo y se dañó la mucosa, ya tienen una mucosa que no está trabajando bien y se nota más
el problema de esteatorrea. Y estos niñitos algunas veces siguen con diarrea, ya no acosa, pero no es normal la deposición. Y ustedes dicen, no sé, ¿tendrá algún bicho? Le piden un parasitológico, busquen siempre Giardia. Y Giardia pueden encontrar y darle tratamiento y ¡pum!, se le fue la diarrea. Entonces recuerden, parásitos, bacterias, gérmenes que no hayamos tomado en cuenta. Puede también estar en relación a una recuperación tardía del huésped en relación al estado nutricional e inmunológico. Ya hablamos de inmunosupresión o pacientes desnutridos. El paciente desnutrido, así como el desnutrido crónico, obviamente moderado a severo, así como lo ven ustedes, hueso y pellejo, su mucosa intestinal está igual. Entonces es un paciente que no va a responder, no va a evolucionar como un niño eutrófico y por eso puede tener diarreas con más frecuencia, diarreas persistentes. Recuerden que también puede estar en relación a mayor susceptibilidad a infecciones. El desnutrido crónico severo es un inmunosuprimido también, ¿no?, como ya han escuchado seguramente en alguna clase. Infecciones recurrentes, lo mismo, que son repetidas y no llegan a recuperarse. Entonces, recuerden ustedes que puede el paciente no haber un factor agudo, como mencionamos, de malabsorción, intolerancia, no haber un germen en especial, sino ser el propio paciente que tenga alguna enfermedad de fondo que haga que siga con diarrea persistente. Y hay que buscarlo con algunas pruebas. Y un poco entendiendo esto que estamos conversando, van a entender qué es lo que tienen que pedir en los exámenes y no memorizarse pues qué cosa tienen que pedir, sino recordar qué es lo que está pasando y lo que debo buscar, ¿no? Los factores asociados a factores de riesgo asociados del huésped son, por ejemplo, cuando me dicen y me llaman y me dicen tengo un paciente que tiene diarrea persistente, más de 14 días, lo que se me viene a la mente es un niño pequeño, un lactante. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente en niños por debajo del año, en niños menores de un año. Entonces esa es la imagen que se les debe venir a la mente. Diarrea persistente debe ser un niño pequeño, debe ser un lactante. Un desnutrido es lo más frecuente, un niño pequeño y flaco, ¿no? Es lo que me imagino cuando me hablan de diarrea persistente. Infecciones previas recientes, hay que preguntarle qué antecedentes tiene. Como les mencionaba, ese es el tercer episodio, el segundo, el primero ha tenido diarreas agudas anteriores. Introducción precoz de fórmula, algunas veces le dan fórmula antes de los 6 meses o leche de vaca antes de los 12 meses y esto puede generar algunos problemas como exponer al niño a contaminación, como podemos leer por acá, como que el niñito también disminuye sus factores de protección. Hablamos en las primeras diapositivas que el niño con la leche materna está protegido por las inmunoglobulinas. Entonces el niño que no recibe lactancia materna tiene, o sea, al 100% tiene mayor tendencia a hacer cuadro de diarrea persistente. Además de la contaminación que puede haber en el manipuleo de las fórmulas y además de la hipersensibilidad que se puede generar cuando ustedes le dan una fórmula estándar a un niño con fondo alérgico familiar o le dan una leche evaporada a un niñito que tiene menos de 1 año. Entonces recuerden, ustedes no deben darle a niños menores de 1 año leche evaporada, deben buscar que tomen una fórmula maternizada. Y si tienen fondo alérgico familiar muy marcado, ¿no? Ustedes dentro de unos pocos años probablemente van a tener su familia. Si ustedes son alérgicos y su pareja es alérgica y le van a dar fórmula a su bebé, recuerden tener en cuenta mejor buscar una fórmula que lo pueda sensibilizar menos o tenga menos opción de sensibilización. Y eso es lo que puede pasar en estos niños, ¿no? El uso empírico de medicamentos, ¿no? Uso de antibióticos a cada rato, ¿no? El que va a la posta, la fila de faringitis, la fila de diarrea, por acá con trimoxazol y por acá moxicilina. Ya reparta la técnica, listo, chao, ya mi GIS, terminé, mi C y me voy, ¿no? Así manejan pues muchas veces. Todo es antibiótico, ¿no? Todo lo que hace fiebre es antibiótico y lamentablemente esto crea resistencia y crea problemas. Barre con la flora también, la flora benéfica. Y alteraciones de la inmunidad, ¿no? Que el propio paciente tenga alguna enfermedad como estuvimos mencionando hace unos minutos. Factores de riesgo sociales, pues el hacinamiento, pues, ¿no? Que hay mucho en nuestro país, la mala higiene personal y doméstica, ¿no? Las chapitas que se caen y se contaminan en el suelo, ¿no? Abastecimiento de agua, ¿no? Hay muchos lugares donde hay, ¿no? Usan estos baldes o estos bidones grandotes todavía, el camión ahí se aparece con su manguera a llenarlos. El estatus social, la eliminación de las excretas, los silos que todavía se usan mucho en nuestro país, el nivel educacional, hay mucha gente que no tiene noción de cómo debe cuidar el lavado de manos o la higiene y pues está lleno de moscas por ahí, la zona donde cocinan. Y el almacenamiento y preparación de los alimentos también, ¿no? Recuerden, eso es importante. Los alimentos no simplemente hay que ponerlos en un tupper para que no se le pare la mosca, ¿no? Pero necesitan una temperatura adecuada para mantenerse. Entonces son factores que en nuestro país pues campean, ¿no? Por eso hay mucho más incidencia. Recuerden que estas diarreas son diarreas muchas veces infecciosas que empiezan
agudas, y luego se van asociando a algunos fenómenos como malnutrición, un tratamiento inadecuado o algún factor personal de inmunodeficiencia, una reinfección. Algunas veces empieza con un virus y como no hay medidas higiénicas, ¿no?, se contaminan y terminan con una bacteria, o llegaron con su rotavirus al laburo del hospital y se contaminaron con la chiguera del chiquito que estaba al costado. Entonces son niñitos que van prolongando el problema, o niños con deficiencia de nutrientes. Al final, factores que van sumando para una enteropatía y finalmente un cuadro de diarrea persistente. Entonces recuerden que la diarrea persistente no es simplemente un cuadro de 14 días, sino estos pacientes implican pensar y buscar factores que estén llevando a eso para corregirlos, para que no vuelva a tener problemas de este tipo. Patógenos asociados hay muchos, como ustedes ven acá, hay diferentes tipos de bacterias, virus y parásitos. En general, los que generen menos, digamos, clínica son los que suelen llegar a diarreas persistentes, porque les decía, no les hacen caso, porque piensan que es menor lo que tiene el paciente. Y dentro de eso, por ejemplo, en bacterias, las sécules que mencionábamos, enteroagregativa, enteropatógena, el campylobacter, algunas veces que les decía que mucha gente ni lo conoce, ni lo ha escuchado, la salmonela, que en algunos casos también pasa un poco desapercibida, Shigella y Clostridium, generalmente es mucho más evidente el cuadro, pero los cuadros primeros se pueden ver es lo más frecuente, por lo que llega con diarrea persistente y tienen bacterias implicadas. Parásitos como la yardiasis, por ejemplo, o parásitos escondidos con inmunosupresión escondida, como los oportunistas, ¿no?, Ciclospora, Cryptosporidium, y virus, ¿no?, enteropatías VIH, que también se pueden dar en algunos casos. Entonces, si ya entendimos por qué sucede, es fácil entender cómo prevenirlo. Y dentro de prevención, fomentar la lactancia materna prolongada. El niño debe recibir lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses idealmente, y debe extender su alimentación con lactancia materna idealmente hasta el año o los 2 años, ¿no? Debería estar digamos, en esa promoción. Evitar el uso precoz de fórmulas, leche de vaca, ya lo mencionamos. Educación de hábitos higiénicos, consejería nutricional, que debe hacerle uno siempre, ver el estado nutricional del paciente, ampliaciones de servicios básicos. Si ustedes tienen un paciente que viene y esta es la tercera diarrea por la que viene, ¿no?, en el año, ustedes deberían demorarse un poquito en buscarle factores y aconsejar, hacerle consejería, sugerirle cosas a la mamá, porque no es lo que debería suceder, que esté teniendo 3 ya en 4 meses. Algo está pasando, ¿no? Y dentro de ello hay que explicarle por qué estos pacientes que han tenido 2 o 3 diarreitas son potencialmente candidatos a venir con diarrea persistente la próxima. Entonces hay que tratar de sugerir lo que es prevención, uso racional de antibióticos, de medicinas, vacuna contra rotavirus, que también es importante, identificar riesgo de diarrea persistente para intervenir precozmente. Si el paciente ha tenido su diarrea persistente anteriormente, ese paciente hay que citarlo, hay que seguirlo, hay que sugerirle, hay que tratar de que no se pierda para que el paciente pueda mejorar e ir evolucionando cada vez mejor. Entonces, ¿qué hacer si yo tengo un paciente con más de 14 días de diarrea? Ya conversamos, buscar qué puede estar generando que se perpetúe, que se prolongue. Entonces, busco malabsorción, ¿qué le pido? Un coprológico funcional, ahí podemos ver algunos detalles. Busco algunas bacterias que no tuve en cuenta, le pido un coprocultivo, bien hecho en un buen laboratorio, por favor. Pienso en algún otro bichito, un parásito, le hago un parasitológico seriado. Entonces este es, digamos, el protocolo, lo que ustedes deben pedir en un paciente que tiene diarrea persistente, prolongada, mayor a 14 días. Debo pedir un coprocultivo, un coprofuncional y un parasitológico seriado, es lo mínimo que yo debo pedir. Muy distinto a un paciente con diarrea aguda, que no tiene que pedirle nada de esto necesariamente, como ustedes se dan cuenta, dependiendo del caso. En diarrea persistente deberían pedirle a casi todos esto, salvo que ustedes tengan algo muy claro, ¿no? Pero si no, y este es el protocolo, si tienen duda y no hay nada muy claro, lo único claro es que tiene más de 14 días de diarrea, ustedes deberían pedirle esto, ¿ya? El coprológico funcional, ya mencionamos, nos ayuda a ver malabsorción, ya mencionamos que lo que se va a revisar es el pH, se van a revisar si hay o no sustancias reductoras, el test de Benedict para el problema de malabsorción, y la presencia de grasas o Sudan 3, que es la tinción para grasas. Esos son los parámetros principales de un coprológico funcional, ver si hay acidez, ver si hay fenómeno de malabsorción a lactosa y ver si hay malabsorción a grasas. Para eso pedimos un coprológico funcional. Acá ustedes pueden ver un coprológico funcional de un paciente, acá tiene, ¿no?, el pH es de 5, es un paciente que tiene sustancias reductoras positivas. En la segunda flechita ven 3 cruces de sustancias reductoras positivas. Este es un paciente que tiene malabsorción e intolerancia a la lactosa, ¿no?
Igual que acá, ustedes tienen lo mismo, este es otro paciente, y ven ahí pues, ¿no? El pH en 5, ven sustancias reductoras también positivas, que en menor grado, pero que también pueden contribuir, y si clínicamente se tiene algo en relación a la fusión, ¿qué habrá que hacer? Cambiar de fórmula sin lactosa, pues, ¿no? Este es un paciente que ustedes le pueden observar que el pH no está muy ácido, pero tiene grasas presentes, y lo que se ha encontrado es blastocisis, que puede generar un cuadro muy parecido a una giardiasis, ¿no? Con esteatorrea. Entonces pueden tener un paciente que venga con parasitosis y por eso sigue con diarrea. Solucionemos la parasitosis y el paciente irá mejorando. El coprocultivo, ya lo mencionamos, importantísimo cuando ustedes van a dar antibióticos. Por favor, hasta el aburrimiento, no den antibióticos si no le hacen coprocultivo, ¿ya? Porque se generan problemas importantes, que muchas veces el que empezó todo esto, muchas veces no lo ve. El otro día fue una señora al consultorio que al final se gastó como 450 soles porque lamentablemente le dieron un antibiótico y no le hicieron coprocultivo en un hospital. Y al final el niño seguía con diarrea, con fiebre, con diarreas constantes, se gastó un montón de plata, no solamente en los estudios que tenía que hacer, porque la señora pues quería hacer los estudios en un buen laboratorio y bueno, obviamente cuestan, sino también en la medicina que tuvo que tomar, ¿no? Tuvo que tomar ciprofloxacina, que era lo que era sensible, el germen que tenía el bebé. Y la ciprofloxacina, cada frasquito es carísimo, ¿no? Y no nos quedó otra, porque ya el niñito ya estaba con diarrea como, ya tenía pues más de 2 semanas con diarrea. Ya no había mucha alternativa, sino cortarle la diarrea con algo de una vez, ¿no? Efectivo. Entonces recuerden, siempre tomen un coprocultivo donde pueden hacerlo, es importante. Si lo pueden hacer en un buen laboratorio de garantía, mejor todavía. Pero recordemos también, y un comentario nuevamente en relación al Campylobacter, el Campylobacter es un germen muy frecuente y es un germen que ustedes lo pueden buscar de diferentes formas. Entonces yo pienso en Campylobacter, por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 2 años. Es un germen que ataca generalmente en niños pequeños. Entonces en menores de 2 años, piensen en Campylobacter. Es un germen que no es muy agresivo, no luce tóxico, no hace fiebres altas, para nada. Muchas veces es un niño que inclusive llega con algo de disentería, ¿no? Llega con deposiciones con rajitos de sangre, ¿no? Con rayas de sangre a la emergencia. Y la mamá viene pues, ¿no? Jalándose los pelos, que su niño está sangrando, haciendo caca con sangre, y cuando le pregunta, señora, ¿y su hijito dónde está? Ah, ese que está corriendo ahí, ese es mi hijito, dice, ¿no? O sea, el niño en realidad, con él no es, está tranquilazo, ¿no? Y lo que tiene es Campylobacter. Entonces, un niño que no luce muy tóxico, un niño que tiene menos de 2 años y tienen con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia el antecedente epidemiológico de contacto con animales, con heces de animales, especialmente con aves. Entonces ustedes pregunten, ¿no? Si hay contacto con heces de aves. No es que el niño tiene que estar abrazado de la paloma tampoco, ¿no? Pero pueden haber, pues, ¿no? Paloma, vivir cerca de un parque, algunas veces, ¿no? Alguna vez un papá de una familia decía que no tenía ningún contacto, que el niño no criaba animal, no tenía ningún animal, nada, y al final le salió Campylobacter, y cuando se apareció el papá al consultorio le dijo que él pelaba pollos en el mercado, ¿no? Entonces obviamente el papá tenía todos los días contacto con aves y llegaba con todas las botazas ahí llenas de caca de aves, ¿no? Entonces recuerden, el Campylobacter se asocia a eso, ¿no? A la crianza de animales, especialmente aves, y por eso ahí ven pues las gallinitas en el dibujo, ¿no? El Campylobacter es muy importante y hay que buscarlo. Y si ustedes quieren buscarlo, pueden buscarlo rápido con algunas tinciones especiales, como ven ahí, ¿no? Hay unas tinciones especiales que no tienen que recordar el nombre, simplemente que es una tinción especial para Campylobacter, que puede buscarlo, pero su sensibilidad no es muy alta, ¿no? Como ustedes ven ahí, de 50 a 75%. Pero es un examen relativamente barato y lo pueden hacer, pueden buscarlo. Pero también pueden hacer algunos estudios inmunológicos, por ejemplo. Son mucho más caros, hacer un ELISA para buscar antígenos de Campylobacter y hallarlo. Pueden hacer un cultivo, pero el cultivo pues demora 5 días en salir. Estos estudios de tinción y el estudio de ELISA inmunológico para Campylobacter sale, ¿no? En horas. Lo pueden tener muy rápido y definir para empezar un tratamiento específicamente para Campylobacter, como hemos mencionado. Macróleo de la cabeza como terapia de elección. Pedir también parasitológicos seriados. Ya comentamos que si hay diarrea persistente, Giardia tenemos que buscar de todas maneras. Entonces ustedes pedirán su parasitológico seriado. Ustedes ven ahí sus dibujitos de color naranja, marrón, naranja, mostaza, amarillo, como quieran, pero todos tienen más o menos el mismo tono. Pero también ustedes deben buscar, y Giardia deben recordar que Giardia es el parásito más frecuente que está involucrado en diarrea persistente, la giardiasis, ¿ya?
Y hay también estudios inmunológicos para Yardia. Si ustedes no quieren llevar 3 muestras para yardiasis, si no quieren estar yendo 3 días al hospital y demora 3 días, en 4 días en salir el resultado, ustedes pueden hacer también un estudio inmunológico que existe para buscar yardia. Y claro, obviamente cuesta, pues, ¿no? Pero lo pueden hacer y lo tienen también en horas. Y ahí esta señora es yardia, lo que tiene su hijo, hay que darle tratamiento para yardiasis, ¿no? Es otra alternativa. Pero lo usual es pedirle un parasitológico sería de primera intención, pues, ¿no? Pero recuerden también que si hay sospecha, historia media rara por ahí, ¿no? Entonces, o ven a la mamá, algunas veces ustedes ven a la mamá y la mamá también se le ve demasiada, ¿no? Se le ve, ¿no?, desnutrida. Entonces ustedes dirán, bueno, por ahí no vaya a haber sorpresas, mejor hagamos búsqueda de parásitos oportunistas para inmunosupresión. Y dentro de ellos ustedes buscarán hacer, ¿no?, estudiar Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora. Pero recuerden, estos parásitos se buscan con tinciones especiales. Por eso es que aquí ustedes no ven naranjita, amarillo, marroncito, mostacita, porque eso es lugol, eso es la tinción para parásitos comunes. Acá lo ven morado, rojo, lila, violeta, es otra tinción, ¿ya? Entonces ya lo tienen que grabar si quieren otro color, ¿ya? Entonces grábense que es otro color, es otra tinción que tienen que pedir ustedes. Y no se marca simplemente parásitos, hay que pedir parásitos oportunistas. Y si no se acuerdan de los oportunistas, pongan abajo, ¿no? Ponen ahí descartar inmunosupresión, no sé, algo para que el tecnólogo sepa que están buscando otros tipos de parásitos, ¿ya? Que es importante. Manejo. En cuanto a manejo, ya no falta mucho. En cuanto a manejo, obviamente primero hay que estabilizar al paciente, porque es un paciente que muchas veces tiene características, como mencionamos, pequeño, con riesgo, desnutrido, con riesgo. Hay que estabilizarlo primero, hacerle algunas pruebas para ver si hay desbalances electrolíticos y manejarlos. Hay que evitar el ayuno prolongado, ¿no? Hay que tratar de darle comida lo antes posible a este tipo de paciente porque tiene mucho tiempo de pérdidas y tiene mucho tiempo de malnutrición probablemente. Hay que restablecer la alimentación precozmente y darle en todo caso poquitos, muchas veces al día, ¿no? Pequeños volúmenes, pero muchas veces al día, para tratar de reinsertarlo en la alimentación, porque este niño necesita materia prima para reepitelizar su mucosa, entonces necesita que ustedes le den nutrientes. Continuar la lactancia materna, hacerle balance, monitorizarlo, evaluación de peso, de talla, y la mayoría de episodios de diarrea persistente se autolimitan. Muchas veces ustedes tienen al paciente hospitalizado y mientras le van haciendo todos los estudios que hay que hacerle, que demoran algunas veces en hospitales, ¿no?, del ministerio, a veces se tiran 5 o 7 días en pedirle todo lo que hay que pedir y en salir todo lo que hay que salir. Entonces muchas veces ese paciente ya pasaron 5 o 7 días y se fue la diarrea solita, como que se aburrió de esperar y se le fue la diarrea. Entonces te dicen, y los resultados al final muchas veces también les salen negativos, lo cual no quiere decir que no hay que buscarlo igual, pero estos pacientes muchas veces se autolimitan y cuando ustedes lo regresan y lo dan de alta, estos pacientes muchas veces a las 2 o 3 semanas regresan con diarrea otra vez. Entonces no solamente es mejorarlos y curarlos, sino también capacitarlos, cuáles son los factores de riesgo, como hemos mencionado, para que no regrese el paciente, ¿no?, con problemas de diarrea persistente. Eso es lo que dice en la parte final. Comentarios en relación a manejos ya específicos. Por ejemplo, ustedes dicen, ya tiene diarrea persistente, entonces lo que voy a hacer de todas maneras, leche sin lactosa. El detalle es que solamente hay que restringir lácteos a los pacientes que uno tenga sospecha y o confirmación de intolerancia a la lactosa con algún examen. No simplemente porque tiene diarrea larga le voy a dar leche sin lactosa. No necesariamente es así. Yo sospecho si el paciente clínicamente toma leche y hace diarrea, toma leche y hace diarrea, le genera diarrea rápidamente la leche, cambiaré fórmula o le haré un examen para confirmarlo. Es cierto que la prevalencia de intolerancia a la lactosa es mayor en los pacientes con diarrea persistente que en los pacientes con diarrea aguda, pero no siempre se va a dar, por eso es que uno debe buscarlo, primero clínicamente o con laboratorio. Los carbohidratos complejos, que son los que más deben utilizarse, son los que generan menos carga osmolar. Entonces ustedes no deben utilizar azúcares simples, o sea, no deben darle comida con mucho azúcar, no deben darle cosas muy dulces, hay que tratar más bien de manejar almidones, arroz, trigo, papa, pan, cereales, pastas, harina. Eso es lo que tienen que darle básicamente en su alimentación. No le van a dar huevo frito, pues, ¿no?, porque eso tiene grasa, ¿no? Entonces no le van a dar mazamorrita dulce. Tienen que darle cosas que tengan menos carga osmolar porque está dañada la mucosa de tanto tiempo de diarrea, y tienen que más bien trabajar con almidones que generan menos carga osmolar y dan mayor aporte también calórico, ¿no? Pero recuerden, el comentario en cuanto a la lactosa es solo si hay sospecha clara o diagnóstico con algún examen. Si no, no es rutina. Alergia alimentaria, hicimos algunos comentarios en cuanto a esto. Si el paciente tiene
todos los estudios negativos, pruebas terapéuticas con antibióticos negativos, exámenes que ustedes le han pedido negativos, y la familia es alérgica, hay que hacer prueba terapéutica para alergia, y lo que tendrá que hacer es cambiarle una fórmula hipoalergénica. Tendrá que decir ya, entonces señora, a partir de ahora, fórmula hipoalergénica, es lo que vamos a manejar y vamos a ver respuesta. Y por ahí algún pequeño estudio que se puede buscar para alergia. Recuerden que en muchos casos los pacientes con alergia alimentaria pueden empezar con una diarrea infecciosa. Al haber una diarrea infecciosa, como ya mencionamos, hay un daño del epitelio intestinal, y al dañarse el epitelio, este epitelio, que es una barrera también de protección, se daña y se hace mucho más permeable, y al hacerse más permeable, este epitelio permite el contacto de los antígenos de los alimentos con el sistema inmunológico del niño, y sensibiliza. Entonces estos niñitos empiezan con una diarrea por rotavirus y algunas veces terminan con alergia alimentaria. Tienen su rotavirus positivo, pero vienen con 3 semanas de diarrea. ¿Se dan cuenta? Y eso es por el daño, impermeabilización y el contacto, la sensibilización con los antígenos de los alimentos. Entonces, recuerden, alergia es una de las cosas que deben tener en mente si es que no hay una evolución favorable y los exámenes no les ayudan mayormente a buscar la infección, que es lo más frecuente, o parásito, ¿no? El zinc es un mineral que tiene muchísimos estudios hace muchísimo tiempo en relación a diarreas. Beneficia en relación a diarreas, disminuye la severidad y la duración de las diarreas, en diarreas persistentes y en diarreas agudas inclusive. Efecto aún más benéfico en pacientes con desnutrición importante. Reduce la incidencia de diarreas persistentes inclusive y diarreas agudas inclusive 2-3 meses después de haber ingerido el zinc, lo que se ayuda a recuperar mejor inclusive a estos pacientes en la parte nutricional. Entonces el zinc salud es muy beneficioso en este sentido. Se puede utilizar especialmente en estos pacientes con diarrea persistente. No lo hemos mencionado en diarrea aguda porque la mayoría de diarreas agudas, con el tratamiento ya sea antibiótico o con el manejo de soporte para diarreas acuosas virales, van bien. En diarreas persistentes es uno de los casos en los que sí vale la pena darle zinc de todas maneras. Y lo que se postula es que el zinc promueve la proliferación y maduración de enterocitos, y eso favorece la regeneración de la mucosa, pero también estimula la respuesta inmune celular de estos pacientes, disminuye el efecto secretor por las toxinas de algunos de los gérmenes y las bacterias, y mejora la absorción intestinal. Entonces tiene un efecto de protección, de estimulación del sistema inmunológico, de regeneración de mucosa y de balance o llegar a una homeostasis en cuanto a lo que es absorción y secreción. Por eso el zinc es bastante útil en estos pacientes y es de las cosas que se pueden dar como terapia desde el comienzo casi. Antibióticos y antiparasitarios solamente se utilizan si hay demostración que hay alguna bacteria o si hay demostración que hay algún parásito. Entonces yo tengo sospecha de bacteria clara, le daré un tratamiento antibiótico. No lo hay, mejor esperar resultados. No hay tampoco sólido diagnóstico clínico ni de laboratorio de parásitos, no darle tratamiento de rutina, ¿ya? Y los probióticos también son utilizados muchas veces, tienen efectos inmunomoduladores también, mejoran la respuesta humoral, la disminución de la translocación bacteriana, aumento de fagocitosis, citoquinas, o sea, estimula el sistema inmunológico también, se pueden utilizar, reducen el número de deposiciones y la duración de las diarreas, pero es especialmente en diarreas agudas. En diarreas persistentes más es el fenómeno inmunológico y si se trata de Saccharomyces boulardii, tiene también estudios en cuanto a regeneración de mucosa. Entonces los probióticos también se pueden utilizar en estos pacientes. No es que va a tener un efecto espectacular, pero también se puede utilizar en estos pacientes para ayudarlos y daño no le va a hacer, ¿no? Son reconstituyentes de la flora al final. Los probióticos más utilizados y que tienen más estudios son el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus GG, ¿no? Son los que se usan más en estos pacientes. Y finalmente recordemos entonces que el manejo nutricional adecuado en estos pacientes de la suplementación de micronutrientes como el zinc tienen un efecto importante en la recuperación de estos niños con diarrea persistente, y el zinc especialmente importante en la reducción de la duración y la severidad de las diarreas en estos pacientes, que es de las primeras cosas que uno puede instaurar en el manejo terapéutico. Entonces, diarrea persistente es una diarrea que se ha prolongado, buscar por qué se ha prolongado, enfocar al paciente qué factores puede tener y manejarlos. Y muy importante la consejería para la prevención de estos casos. ¿Dudas, preguntas, doctores?